Ahí comencé a grabarla. Bueno, quedó un cachito del comienzo, no es demasiado. Gracias por avisar, gracias. ¿Qué más? Entonces estaba bien, las características de la web 2.0. Entonces el empoderamiento del usuario es una de las características más llamativas, ¿sí? Dentro de la web 2.0. El hecho de que el usuario pueda no tan solo consumir, sino a su vez producir información, ¿sí? Wikipedia es el mejor ejemplo de la web 2.0. ¿Mm? Los catálogos, ¿sí? Tienden a cambiarse, a ir a ir mutando, a ir cambiando en interfaces de descubrimiento. Ya no es solamente el concepto de catálogo como sí mismo, donde yo tengo el registro de la información o de los materiales que tiene la biblioteca, sino que a su vez esas pantallas de búsqueda, esas interfaces de búsqueda me permiten encontrar más información relacionada, asociada a los materiales que yo tengo, asociada a las características de la biblioteca. ¿Sí? Y por último, estas interfaces de descubrimiento ya están cambiando también y están pasando a ser lo que se denominan servicios de descubrimiento. Y ya vamos a ir viendo con el transcurrir de los capítulos las diferencias entre cada una de estos conceptos. Hay un aumento permanente, constante de colecciones digitales. El 2020 ha sido el disparador, la pandemia ha sido el disparador de las colecciones digitales, ¿sí? Todas las bibliotecas, yo puedo hablar de las bibliotecas, a ver, cuando hable yo voy a hablar de las bibliotecas universitarias en particular porque son las que más conozco, ¿sí? Pero son conceptos que son también válidos para cualquier otra biblioteca. Hay bibliotecas que obviamente van a estar más abocadas a materiales que no son digitales y bibliotecas como las universitarias que a lo mejor tienen más necesidad de lo digital. Pero de todas maneras, en mayor o menor grado, todas pasan por lo mismo. Cuando traigo ejemplos, los traigo de biblioteca universitaria porque trabajo en ese ámbito desde hace más de 20 años. ¿Sí? Entonces, hay un aumento de las colecciones digitales, hay un aumento de la exigencia del usuario por materiales que sean legibles por computadora o, como hoy en día, legibles por un celular, ¿sí? Por un smartphone. Entonces, los sistemas integrados de gestión bibliotecaria ahora ya están, que fueron diseñados siempre en función de las colecciones físicas y ahora están como migrando entonces hacia un nuevo tipo de servicio, ¿sí? Al aparecer las colecciones digitales ya dejan de ser unos simples sistemas de gestión bibliotecaria y Library Service Platform, ¿sí? Plataformas de servicios bibliotecarios. Eh, por línea general son plataformas en sistemas abiertos, utilizan las últimas tecnologías informáticas, por ejemplo, lo de computación en la nube, es decir, cada vez menos es necesario tener servidores que me permitan sustentar el servicio. Van a integrar servicios de descubrimiento, ¿sí? Van a incorporar, perdón, servicios de descubrimiento, es decir, estos servicios que permiten que el usuario al buscar en la colección de una biblioteca, el resultado no esté solamente limitado a los resultados a lo que contiene la biblioteca, sino que también descubre más información. A su vez, de cierto nivel de procesamiento de la información de las colecciones que tiene la biblioteca. Por eso cada vez más se van a cada registro dentro de un servicio de descubrimiento, se le va agregando cada vez más información. Entonces, permítame decirlo de esta manera, la ficha catalográfica o el asiento catalográfico ya no resulta del todo completo, requiere mucha más información para poder realizar estos descubrimientos. Y por último, integran estas plataformas de servicio bibliotecario, integran todo tipo de colecciones, ¿sí?
las integran, las unen. Entonces no hay diferencia en si el material es un PDF o un libro físico. Lo une, lo mezcla, lo puede integrar, ¿sí? Estos servicios están cambiando el panorama de la automatización de unidades de información, ¿sí? Está cambiando. Ya no es instalar un software y catalogar con ese software y hacer los préstamos con ese software. Ya cada vez exige más, cada vez implica más. Entonces, cada vez los mismos sistemas integrados van agregando funcionalidades y a su vez van interconectándose con otros softwares y otros servicios. Esto yo se lo voy a poner como un práctico, ¿sí? Para que ustedes lean y opinen. Bilal dice, las tecnologías en rápida evolución, el uso ubicuo de teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles, el aumento de las expectativas de los usuarios, combinado con la naturaleza cambiante de las colecciones y operaciones de la biblioteca, han llevado a la redacción de este libro. Si bien uno puede argumentar que la mayoría de las bibliotecas en los Estados Unidos ya están automatizadas, hay muchas bibliotecas en áreas rurales que negocian las necesidades de información del usuario y las satisfacen utilizando el catálogo tradicional de tarjetas. Además, las bibliotecas con sistemas integrados de gestión bibliotecaria tradicionales existentes no podrán satisfacer las expectativas de los usuarios de hoy en el futuro cercano. Por lo tanto, repensar estos viejos sistemas integrados de gestión bibliotecaria y migrar a otros nuevos eventualmente sucederá. Acá lo que podemos tener en cuenta de estas frases son algunos conceptos. En las clases pasadas les hablé del concepto de ubicuo, ¿sí? Algo que significa que yo, mis datos, mis accesos, inclusive mis softwares, ¿sí? Están disponibles donde yo esté, sin mucha necesidad de otra cosa más que tener una herramienta con la cual conectarme a Internet. Por ejemplo, un smartphone, ¿sí? Ese es uno de los conceptos. Las expectativas de los usuarios. Esto es algo importantísimo. Esto es algo importantísimo. Porque nosotros tenemos que estar permanentemente tratando de captar a los usuarios para que entiendan que la biblioteca está trabajando para darles, ahora estamos utilizando mucho este término, estamos curando contenidos permanentemente para brindarles información depurada, limpia, exacta, ¿sí? Correcta. A su vez vemos, nos impulsó la pandemia, que las colecciones de las bibliotecas han cambiado, están cambiando permanentemente, ¿sí? Y han cambiado drásticamente en este último año. Concretamente, en nuestra universidad, en Villa María, estamos evaluando que las compras que se hagan durante el 2021 van a ser exclusivamente digitales, ¿sí? O por lo menos el 90% van a ser digitales. Con lo cual, esta naturaleza, todo esto hace que sea cada vez más importante, dice, llevó a que se redacte este libro, pero va siendo cada vez más importante la automatización de bibliotecas. Fíjense que Estados Unidos no está exenta de bibliotecas rurales, no está exenta de bibliotecas alejadas de los centros los grandes centros urbanos que manejan otro tipo de conectividad, ¿no? Y este es un concepto que me gustaría que ustedes lo piensen, lo mastiquen un poco. Satisfacer las expectativas de los usuarios de hoy en el futuro cercano. ¿Mm?
los usuarios de hoy en el futuro cercano. Y dice entonces que repensar los viejos sistemas integrados y migrar a los nuevos eventualmente sucederá. Y este es un concepto interesante para la automatización de unidades de información. Que no solo tenemos que prever la incorporación de un software a una biblioteca, ¿sí? Y automatizar su catálogo, sino que además tenemos que ir pensando en los cambios que se van a ir produciendo, en la necesidad que voy a tener de cambiar en algún momento el sistema integrado que estoy implementando hoy, ¿sí? Pasaré de un sistema integrado pasar a un servicio de descubrimiento o vaya a saber qué. Pero tengo que tener previsto en mi cabeza que eso va a cambiar, va a suceder. Entonces, debo tenerlo en cuenta. Los discovery, perfecto. Sí, Rocío, perfecto. Muy bien. Entonces, un sistema integrado de gestión bibliotecaria es un sistema de información. Un sistema porque es un conjunto de componentes, ¿sí? O entidades y de subcomponentes que están interrelacionados y están diseñados para interactuar juntos, ¿sí? Para trabajar juntos y para cumplir funciones, operaciones para lograr un propósito específico. En el ámbito de la biblioteca y de la ciencia de la información, estos sistemas se conocen como sistemas de recuperación de información. ¿Sí? A ver, los sistemas que a mí me permiten precisamente buscar y encontrar información, ¿sí? Son los denominados sistemas de recuperación de información. Pero el sistema integrado incluye otras cosas, además de simplemente la recuperación. ¿Por qué? Porque la recuperación luego dispara otras cosas, ¿sí? Dispara el préstamo del material, entonces voy a necesitar un módulo de circulación. Obviamente necesito que la información que voy a recuperar esté bien ingresada, por eso necesito un módulo de catalogación. Si es un módulo de recuperación, ¿quién lo quiere recuperar? Lo quiere recuperar el usuario. Entonces voy a necesitar un acceso público para esa recuperación. Voy a gestionar todo lo que tiene que ver con las adquisiciones, las compras de los materiales que pueden servir para mis usuarios, el control de las publicaciones seriadas y de publicaciones periódicas, contenido digital, obviamente, y administración de medios. Esto significa administración de video, sonido, imagen y texto, ¿sí? A eso hace referencia con medios. Para que ustedes tengan un poquito una idea de cómo se relacionan unos con otros, ahí tienen ese pequeño grafiquito, ¿sí? OPAC, interfaz de descubrimiento y servicio de descubrimiento, ¿sí? El OPAC es apenas, OPAC que es el catálogo de acceso público en línea, Online Public Access Catalog, eh, es apenas una partecita. La interfaz de descubrimiento aumenta la capacidad del OPAC y va más allá, y los servicios de descubrimiento más allá. Así entramos entonces en el ciclo de vida de la automatización de unidades de información. O en el libro aparece como LAIC, ¿sí? Que va a incluir 5 pasos. Primero voy a tener que identificar y planificar el sistema. Es decir, tengo que evaluar la unidad de información para poder entender cómo funciona y a su vez de entender cómo funciona, entender cómo voy a planificar, cómo voy a armar ese sistema para que colabore con las tareas de la biblioteca. El segundo punto va a ser reunir los requisitos del usuario, es decir, saber con qué usuarios estoy trabajando, ¿sí? ¿Qué están requiriendo los usuarios? ¿Qué necesitan los usuarios de esa biblioteca? En tercer lugar,
voy a tomar esos requisitos, los voy a estructurar y en base a eso voy a poder seleccionar un sistema. En cuarto lugar, voy a implementar ese sistema con todo lo que ello implica. Y en quinto lugar, voy a evaluar el sistema principalmente a través de la usabilidad, pero evaluarlo en general, ¿sí? Tanto los resultados, la usabilidad, etc. Pero muy centrado en la usabilidad porque siempre tengo que estar centrado en el usuario. ¿Cómo podemos definir a un sistema integrado de bibliotecas? Sistema de información basado en computadora que consiste en un conjunto de componentes o entidades y subcomponentes interrelacionados que están diseñados para interactuar juntos para realizar tareas, funciones y operaciones específicas y lograr un propósito. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos, esto está extraído del libro, por lo tanto el libro está en un contexto de bibliotecas, de unidades de información, ¿sí? Por lo tanto, esto, si bien casi es una definición generalizada de un sistema computarizado, puede ser basado, de un sistema, perdón, de información computarizado, eh, porque es muy general, pero tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Componentes, algunos los llaman módulos, subcomponentes, submódulos, si quieren llamarlo así, interrelacionados. Esto es una palabra importantísima. Si yo tengo vamos a ponerle, si yo decido automatizar una biblioteca con planillas Excel, ¿sí? Donde tengo ciertos datos cargados en una planilla Excel, que luego copio y pego en otra planilla y entonces hago otras operaciones y obtengo otros resultados, y esos resultados los copio y los pego en otra planilla para tener otros resultados, ¿sí? No estoy teniendo un sistema integrado, ni siquiera rudimentario. ¿Por qué? Porque no están interrelacionados. ¿Se entiende ese concepto? ¿Sí? Si no es por la fuerza humana de copiar y pegar determinados elementos y la fuerza humana de saber qué elementos tengo que copiar y pegar, eso no es un sistema, no están interrelacionados. ¿Sí? Y siempre quiero lograr un propósito. Hacer por hacer no sirve de nada. ¿Sí? Quiero lograr un propósito. Por eso el sistema integrado también es un sistema de recuperación de información, un IR, un Information Recovery, ¿sí? ¿Qué características tiene un sistema de información? Tiene componentes. Estos componentes están interrelacionados. Tiene un límite, un alcance, tiene un propósito, una función, un objetivo, un entorno en donde se está trabajando. Interfaces que son los que permiten relacionarse con el usuario. Entradas, salidas y restricciones, limitaciones. Los componentes. Es un software, el sistema integrado de gestión bibliotecaria es un software diseñado para soportar funciones, procesos y tareas de la biblioteca. Los módulos principales son los que ustedes se imaginan: circulación, catalogación, catálogo y catálogo en línea. Pero también puede tener interfaces y servicios de descubrimiento, y otros módulos que puede tener son adquisiciones, publicaciones seriadas, reserva de medios. Recuerden, cuando hablo de medios hablo de video, imagen, sonido y texto, ¿sí? ILL es préstamo interbibliotecario, gestión de las relaciones con los usuarios, gestión de activos digitales, gestión de libros de texto. Esto es algo interesante porque Bilal incorpora la visión sobre las escuelas, ¿sí? Lo que en Estados Unidos llaman K-12, las escuelas K-12, perdón, que serían las escuelas K-12, que son las que van desde kindergarten, por eso la K, hasta séptimo grado de primaria, que sería más o menos 12 años. El hardware en el que opera la aplicación, ¿sí? También es un componente, que son las estaciones de computadoras, servidores, dispositivos, impresoras, el almacenamiento de datos, ¿sí? Y
Se puede también alojar en la nube utilizando la solución de infraestructura como servicio, IaaS, ¿sí? Estas siglas que yo les mencionaba algunas en las clases pasadas, surgen en la web 2.0, porque va cambiando el modelo de cómo se vende un software. Ya vamos a entrar un poquito más en esas siglas. ¿Qué significa componentes interrelacionados? Los módulos permiten intercambiar información, lo que yo les decía, ¿sí? La información de salida de un módulo es la información de entrada de otro módulo. Entonces, yo con el módulo de circulación, por ejemplo, tomo información del módulo de catalogación, tomo información del módulo usuarios, las combino y obtengo el módulo de circulación, ¿sí? Sabiendo qué usuario se llevó qué libro, obtengo cuándo, en este módulo, cuándo lo debe devolver, cuándo se lo llevó, etcétera, ¿sí? Este módulo de circulación tiene entonces check-in, es decir, realizar el préstamo, perdón, la devolución, el check-out es realizar el préstamo, eh, las, digamos, el hold, lo que se tiene dentro de la biblioteca, la gestión de las cuentas y de los informes, etc. El límite, es decir, ¿qué es lo que puede hacer el sistema? ¿Sí? Tiene que ver con los módulos, si son módulos, los componentes y subcomponentes que tenga el sistema. ¿Sí? Si el sistema no tiene un módulo de adquisiciones, eso es un límite. No puede realizar adquisiciones. Tiene un propósito, que es apoyar y administrar las operaciones y servicios de la biblioteca. ¿Sí? Esto también es algo interesante porque si yo lo que estoy utilizando es un software que en realidad está hecho para gestionar no sé, las inscripciones de los alumnos a las carreras, y entonces tengo un módulo que me permite registrar los libros que se lleva, en realidad no es un sistema integrado de biblioteca, es simplemente un módulo de préstamo en un sistema que no está orientado, ¿sí? No tiene como propósito apoyar o administrar las operaciones y los servicios de la biblioteca, ¿sí? Tiene la intención de administrar y apoyar los servicios de la universidad, pero no de la biblioteca. Y estoy diciendo porque hay un caso concreto, ¿sí? Eh, el entorno. El software tiene que interactuar con el entorno, tomando entrada de los usuarios, procesando, devolviendo resultados al usuario, ¿sí? Además de permitir otra serie de interacciones más profundas, como puede ser que el usuario participe y proponga modificaciones a los registros o proponga palabras claves, etc. Sí, y también, por ejemplo, tomar información del entorno. Por ejemplo, incorporar en el catálogo las tapas de los libros a través de simplemente una consulta en Internet. Las interfaces, las interfaces es un software informático, obviamente, y permite que la persona se comunique con la computadora mediante símbolos. Windows tiene una interfase, que es la que ustedes utilizan, haciendo doble clic en un iconito, etcétera, etcétera, ¿sí? Es eso, no es más que eso. Pero de todas maneras, es importante, a ver, hay cosas, como yo les decía en la clase pasada, a veces da la sensación que uno trata de explicarle al pez de qué se trata el agua, ¿no? Entonces, como que es difícil llegar a explicar eso. Eh, es importante la interfaz. Hoy, nosotros en la computadora, acá donde en este momento a lo mejor la mayoría está trabajando, que es en una notebook, en una computadora, casi como que la interfaz gráfica, la interfaz que estamos utilizando, como que no nos resulta demasiado problemática, ¿sí? Son muy, muy contadas las excepciones de interfaces problemáticas que son de difícil uso.
pero sí se ve muy claramente en los teléfonos celulares, ¿sí? En los teléfonos, en los smartphones. Se ve que hay aplicaciones que lamentablemente uno instala y borra sencillamente porque no se acostumbra a la interfaz, porque la interfaz resulta horrible, porque resulta incómoda, porque no es amigable, etcétera, ¿sí? Entonces la interfaz es un punto importante de cualquier software, de cualquier sistema integrado. Bueno, los procesos de entrada, de salida y las restricciones son los límites de lo que puede lograr, ¿sí? Pero son límites que van más allá de un módulo. Por ejemplo, en cuestiones de software, la posibilidad de clasificar por relevancia el resultado. Cuando ustedes consultan en Google, hacen una consulta, los resultados están ordenados por relevancia, de acuerdo a un cierto algoritmo que tiene Google y dice, bueno, esto es más importante, o esto está más cercano a lo que está buscando y esto menos cercano, ¿sí? Entonces, la clasificación por relevancia es la corrección ortográfica, ¿sí? Si yo hago una búsqueda y cuando coloco la palabra la coloco con algún error ortográfico, que el sistema me lo corrija, el famoso que vemos en Google, tal vez quisiste decir, ¿sí? O estamos mostrando los resultados para tal cosa, ¿sí? Y todo esto en un solo cuadro de búsqueda, ¿no? Es decir, no como herramientas que yo aplico, que el usuario tiene que aplicar de manera consciente, sino que se resuelve todo en el sistema. Y las limitaciones del hardware están dadas por la velocidad de computadora, capacidad de almacenamiento, etc. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta que haya surgido? No, simplemente incorporando los términos de a poco. Sí, sí, sí. Ya después también lo van a incorporar mucho más porque justamente esto es los primeros capítulos, las primeras partes del libro de Bilal que van a ir leyendo, ¿sí? Ahí les voy a ir terminando de subir los capítulos para que ustedes lo puedan leer completo. Bien, sí, de a poco van incorporando los términos, vamos a ir, después se van a ir desglosando estos términos un poquito más, y estoy pensando en hacer una especie de wiki donde ir poniendo aclaraciones de conceptos y ampliaciones de algunos conceptos. Pero está bien, perfecto, perfecto. Sí. ¿Son términos en inglés prácticamente? Hay muchos términos en inglés que tienen su correspondencia con el español. El gran problema es que cuando buscamos literatura, ¿sí? Al respecto, van a ver que la literatura está en un 90% en inglés. Entonces es más fácil encontrar información sobre ILS que sobre SIGB. ¿Se entiende, Tamara? Más o menos. Vi que usted tradujo el libro. Claro, claro, yo lo fui traduciendo y a ver, es una traducción totalmente casera, ¿sí? Con gran asistencia de Google Translator, con algunas correcciones, pero me falta bastante para corregir. A ver, ¿cómo te puedo explicar? Bueno, no, es muy fácil. La literatura que se está publicando sobre bibliotecología en un 90% está en inglés. Lamentablemente es así. Hay mucha publicación en español, pero la verdad que la mayoría está en inglés. Entonces, tratar de encontrar información, y aún así, las revistas y demás que publican en español, perdón, suelen colocar palabras claves en inglés. Con lo cual, voy a encontrar más rápidamente si pongo Integrated Library System, ILS, y no Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria, SIGB. ¿Se entiende? Haciendo la búsqueda en inglés va a ser mucho más simple que hacer la búsqueda en español. ¿Me expliqué ahora? Sí, Bien, sí. perfecto, perfecto. Bueno, continuamos entonces con otros aspectos. Vamos a adentrarnos ahora en los dos tipos básicos de sistemas integrados de gestión bibliotecaria. El primero de ellos es el que podemos denominar sistema integrado propietario. Esto es un sistema que está suministrado por un proveedor comercial, ¿sí? O empresa, que es el responsable de mantener, actualizar y proporcionar el soporte técnico y la capacitación de este sistema.
También es denominado llave en mano, esto está traído desde la arquitectura, ¿sí? Los estudios de arquitectos que no tan solo te hacen el plano, sino que te hacen el plano toda la construcción y te entregan la llave cuando ya terminaron de entregar la llave para que accedas a tu casa. Es más o menos la misma idea, ¿sí? Uno compra, por ejemplo, el software Aleph, uno adquiere el software Aleph, ellos se encargan de todo lo que tiene que ver con el soporte técnico, actualización, capacitación y demás, pero yo no puedo acceder al software. El software, para mí, el software está codificado de tal manera que yo no lo pueda abrir, entonces siempre dependo de la empresa para poder tener el software actualizado. Hay una tendencia hacia APIs de acceso abierto. Entendamos, las APIs son, permítanme usar una palabra fácil, a ver, serían como interfaces entre dos tipos de computadora o entre dos tipos de aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, a ver si se me ocurre alguna en particular. No, en este momento no se me ocurre ninguna. Pero, a ver, ¿qué podría ser? Ah, yo me bajé el otro día, por ejemplo, en el celular, una aplicación que me permite ver todas las ofertas que hay en Mercado Libre en un momento dado, ¿sí? O por categoría. Vieron que Mercado Libre tiene una parte de ofertas y demás. Entonces me permite como hacer una especie de ordenamiento distinto, pero son por ahí exclusivamente las ofertas. Eso está hecho, está construida esa aplicación en base a la API de Mercado Libre. La API de Mercado Libre es una serie de comandos, instrucciones, etcétera, mediante la cual desde otra computadora, desde un celular, a través de otra aplicación, yo puedo hacerle consultas a la base de datos sin necesidad de abrir la aplicación de Mercado Libre. ¿Se entendió la idea? ¿Se entendió la idea? ¿Sí? Podemos tener APIs de distinto tipo, no se me ocurre. Yo, por ejemplo, hay una API que yo quisiera desarrollar o que alguien desarrolle, una aplicación, que es la de consultar Netflix en Argentina al azar, que me tire película o series al azar, ¿sí? Hay algunas para Estados Unidos, pero no hay para Argentina. ¿Qué hace entonces una aplicación de ese estilo? ¿No? Que uno apretaría un botoncito, hace tipo como una ruleta, por decir algo, y me tira un título de una película o de una serie para ver. Lo que hace esa aplicación es consultar la API de Netflix, no se mete en el software de Netflix, no se mete en la aplicación de Netflix, sino que va a la API que le permite consultar la base de datos de Netflix. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Sí? Y entonces me va a hacer al azar, va a elegir y la va a numerar, va a tirar un número al azar y me va a decir, Esa vea esta película. aplicación, perdón, profe, yo usé una vez una aplicación estando allá Sí. y era con un juego de cartas. Ajá. Y cuando terminabas el juego te tiraba. Y había otra también que por género también te hacía jugar y te tiraba alguna peli. Bueno, están buenas. Esas aplicaciones están hechas en función de las APIs de los programas. Entonces, hay una tendencia que los softwares, los sistemas integrados de biblioteca, propietarios que son pagos cerrados, ¿sí? Tengan APIs de acceso abierto. Por ejemplo, Aleph, no lo sé si la tiene o no, pero vamos a suponer, Aleph tiene una API que es de acceso abierto. Cualquiera puede acceder a esa API, ¿sí? Y puede crear una pequeña aplicación para el celular con la API de acceso a Aleph. Eso hay que entender, no convierte al sistema propietario en sistema abierto. Que la API sea abierta no implica que la aplicación sea abierta, que el software, digamos, el sistema integrado sea abierto. Como estábamos diciendo con Netflix, que yo cree una aplicación que descargo gratuitamente, que la uso en mi celular y que me tira una recomendación de Netflix usando la API pública de Netflix,
no significa que el software que utiliza Netflix sea un software abierto. ¿Se entiende? Iban a preguntar algo. No, o sea, si te lo permite el administrador, si no no podés bajar lo que te hace falta. No entiendo tu pregunta. Por ejemplo, si usted dice que quiere bajar películas de Netflix. No dije bajar películas. Digo que me recomiende. ¿Sí? Sí, Netflix tiene un software. sí, es ¿Está? raro, sí. Tiene un software que tiene una base de datos con la cual te conecta y te muestra en streaming, lo que se denomina en streaming, ¿sí? Sin que descargues la película, te muestra la película, ¿sí? Y ese software trabaja de una manera y hace recomendaciones que nunca voy a entender cómo las hace, ¿sí? Porque cada vez que pone selección para Gustavo, me pone todas las películas que ya vi. No sé cómo hace esa selección, ¿no? Que yo ya califiqué y demás. Entonces, funciona de alguna manera que Netflix sabe cómo funciona y yo no sé cómo funciona y no puedo saber cómo funciona a menos que Netflix me lo explique, ¿sí? Porque es un software cerrado, es un software propietario. No está a la venta, pero es un software propietario, es un software cerrado, ¿sí? Yo no puedo ver dentro de ese software. Pero Netflix pone a disposición de quien quiera, a disposición pública, de una API, una interfase que permite que alguien desde afuera haga una aplicación que a través de la API consulte la base de datos. De manera pura, directa, sin ningún tipo de intermediación del software de Netflix. ¿Me va siguiendo? Entonces, ¿qué hace? Esta aplicación yo me la imagino de esta manera. Se mete dentro de la base de datos, saca la lista completa de todas las películas y series que tiene Netflix, que esa no la podemos ver en ningún lado, ¿sí? Saca la lista completa, le asigna números a cada una, tira un número aleatorio y me dice, bueno, te recomiendo ver esta película. ¿Se entendió? Esa API que publica Netflix es gratuita, pero eso no convierte a el software de Netflix en abierto. ¿Está? Que la API sea abierta no significa que el software sea abierto. Yo puedo tener, por ejemplo, la Universidad Católica de Córdoba tiene Aleph como Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria. No lo sé, pero supongamos que Aleph tiene una API pública, ¿sí? Entonces yo tranquilamente, como sé programar en Android, ponele, como sé programar en Android, hago una aplicación que me permite consultar, ¿sí?, el catálogo de la biblioteca de la Universidad Católica de Córdoba a través de mi celular, ¿sí?, y sin necesidad de utilizar la aplicación que tiene Aleph y demás. La hago y, es más, se la distribuyo, yo soy estudiante de ahí, se la distribuyo a los otros estudiantes y demás. Eso no convierte a Aleph en un sistema abierto. Aleph es un sistema cerrado, es un sistema propietario. La API es pública, nada más. Ahora bien, código abierto, los sistemas integrados de código abierto tienen una característica específica y es que proporcionan el acceso al código fuente del programa para modificar y distribuir de manera gratuita. Lo de gratuito específicamente es una discusión porque en realidad quien inició el tema del software libre, Richard Stallman, él dice que hace un juego de palabras en inglés que dice que es free like free in freedom, but not like free in free beer. Es, perdón, mi inglés tan maravilloso. La frase significa que es free, ustedes saben que en inglés free es tanto libre como gratuito, ¿sí? Significa ambas cosas. Entonces él dice, el free, que se usa cuando se habla del software, del free software, ¿sí?, del free soft, no es
free como en la cerveza gratuita, free beer, sino que es como el free de freedom, de libertad, ¿sí? Entonces, hace esa distinción. Entonces, lo de gratuito, esto es una traducción muy rápida, distribución gratuita, la distribución es gratuita, hace referencia a la distribución que no se paga, pero es más en la idea de una distribución libre. Yo puedo copiar y enviarle copias del software a quien yo quiera, sin ninguna limitación. Código fuente de un programa, de un software, es porque todos los softwares, todos los que manejamos, ¿sí? Nosotros en este momento estamos con un navegador web, ¿sí? Conectados a un Google Meet, que es un software, ¿bien? Que maneja sonido, video, toda la historia. Todos los softwares se crean con lo que se denomina un lenguaje de programación, no importa cuál o cuáles, ¿sí? Se crea con un lenguaje. Ese lenguaje permite que con comandos, con expresiones que son casi naturales, son muy lógicas y muy fáciles de interpretar por un usuario, yo genero, entonces con todos esos comandos genero lo que se denomina el código fuente. Ese código fuente, si uno conoce el lenguaje, ese código fuente es totalmente legible por un ser humano, ¿sí? No solamente por una computadora, sino por un humano. El humano puede leerlo y entender qué está haciendo ese software, ¿sí? Ese es el código fuente. Ese código fuente después pasa por un procesamiento que se denomina compilación y se genera el software, en definitiva, que es el que utilizamos nosotros, ¿sí? Que lo entiende la computadora y lo entienden las computadoras. El ser humano, si agarra eso, son un montón de ceros y unos y no lo entiende, no lo va a entender, ¿sí? Y aunque sea un software abierto, un software cerrado, esos ceros y unos, el ser humano no los entiende, ¿sí? El ser humano entiende el código fuente, nada más. Yo agrego un tercer tipo. Por eso dice 2 tipos básicos, pero después hay 3 puntos, ¿no? Yo agrego ese tercer tipo, que es el propio, el creado por la biblioteca o por la institución mayor. Hoy en día eso no se recomienda. A ver, hay grandes ejemplos, muy honrosos ejemplos, de sistemas integrados de gestión bibliotecaria muy buenos, creados en la institución misma. Por ejemplo, la Biblioteca Electrónica de la Universidad Nacional de Cuyo, ¿sí? Eso está hecho, escrito, clic, 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 en un teclado de computadora, escrito por Horacio De Giorgi, ¿sí? Actual director de la biblioteca. Es excelente, el software es excelente, pero está hecho y es propio para esa biblioteca. No sirve para nadie más, está hecho exclusivamente para eso. Exclusivamente para ellos, no es para otro. Si hoy yo tengo que automatizar una biblioteca, no sería la mejor recomendación, ¿sí? O elijo un software propietario o elijo un software de código abierto, pero no me pongo a crear nada. Eso se dio en ese momento, Horacio decidió empezar a programar eso, porque en ese momento no había nada que pudiera satisfacer las necesidades que ellos tenían. Y les resultó más simple ponérselo a escribir. Como es, pero hoy en día eso no se recomienda. Estos son criterios que debe cumplir un sistema integrado de código abierto, ¿sí? Y tiene que ver con también con las libertades que se dice que tiene que tener un software libre. Profe, Sí. ¿por qué no se recomienda? ¿Por un motivo de seguridad, de comodidad, de económico? De costo. Son muchas horas de trabajo, muchísimas. Horacio ha dedicado media vida para eso. Y ha logrado, bueno, una aplicación de calidad, pero es una aplicación que no puede ser transmitida a otra institución, básicamente, en principio, sin una gran modificación.
Y además hoy existen desde sistemas integrados propietarios, desde baratos hasta muy caros, y sistemas integrados de acceso abierto, desde muy simple hasta muy complejos, ¿sí? Así que creo que no... A ver, es como comprarse una remera, ¿está? ¿Yo podría ponerme un telar y empezar a cruzar hilos y hacerme una remera? Sí. ¿Podría comprarme la tela y recortarme y hacerme la remera? Sí. Pero hoy vemos que es mucho más simple y más económico. Voy, compro una remera y listo, y ya está. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces hay mucha disponibilidad, ¿sí?, de sistemas que realmente el costo que implica ponerse a programar algo es muy alto. En horas hombre principalmente, horas hombre, mujer, bueno, como ustedes quieran llamarlo. ¿Sí? Yo prefiero, vamos a hacer el lenguaje inclusivo, en horas culo. Hay que estar sentados en una silla escribiendo y programando. No importa quién sea la persona que esté arriba de la silla. ¿Se entiende, Tamara? Sí, sí, era una curiosidad, ¿no? No, está bien, perfecto. Para eso estamos, para eso estamos. Bien, entonces, lo que les decía, debe incluir el código fuente. Yo tengo que poder ver qué es lo que hizo el programador. Puedo entender qué es lo que hace el software, ¿sí? Necesito el código fuente. Me tiene que permitir modificar y personalizar ese código fuente. Si no me permiten modificarlo, no es código abierto. Tengo que poder modificarlo. Me tiene que permitir redistribuir el código fuente modificado, perdón, ¿sí? Ejemplo, Rocío eras, ¿no? Que estabas trabajando con COA, con Tomás. Ellos toman COA, le hacen unas modificaciones y ellos están libres de poder distribuir ese nuevo código fuente modificado. Normalmente no se hace de esa manera porque si no se genera una rama del software que se le denomina fork en la jerga, y que se aleja después de la rama principal. Normalmente todo se manda a un lugar, a un centro o a un grupo de gente que integra todas las modificaciones, ¿sí? Pero yo tranquilamente puedo tomar ese software, hacerle las modificaciones que quiera para una función específica y distribuirlo. Tengo esa libertad. No tiene que requerir la exclusión de otro software, ni debe interferir con el funcionamiento de otro software. Este es un punto que está en discusión permanentemente y ustedes lo habrán escuchado con las famosas cuestiones, los famosos problemas entre Microsoft y Google en el uso de las distintas herramientas, ¿sí? En algún momento Microsoft ponía en su Windows, en el Windows, algunas limitaciones de manera tal que el navegador Chrome y los demás navegadores que uno quería utilizar funcionaban más o menos, ¿sí? Bueno, para que sea software libre, obviamente Microsoft Windows no lo es, para que sea un software libre, no tiene que interferir con otro software, ni tiene que ni obligar la exclusión, ni favorecer, ni interferir el funcionamiento de otro software, ¿sí? Y a su vez tiene que ser aprobado por la Open Source Initiative, justamente que es la entidad encargada de controlar que aquello que se autodenomina software libre o software open source de código abierto realmente lo sea, realmente cumpla con las condiciones. Ahí tienen algunos ejemplos de código abierto, ¿sí? Ahí tienen algunos ejemplos. El COA, que ustedes más conocen, Byweather Solutions, Evergreen, PMB, que es el que utilizamos en Villa María, y este proyecto, todavía no sé bien en qué anda, el Quali-OLE, que la idea con la que nace es la creación de un sistema integrado de gestión bibliotecaria, pero en un entorno electrónico, en un entorno puro y exclusivamente digital, ¿sí?
Muy bien. Permítanme. Perfecto. Bueno, con respecto a la primera parte de este trabajo de Bilal, estaríamos completos con esta primera partecita. Estaríamos con una introducción de más o menos de qué son los sistemas integrados, una pequeña introducción, ¿sí?, en general del entorno de la automatización, de donde rescatamos entonces unos conceptos que eran, ¿se acuerdan al comienzo? De no tan solo la automatización se encarga de implementar un software en una biblioteca, sino que también se tiene que encargar de la evolución. No tan solo ese software, sino de los tipos de software que pueden llegar a estar existentes en distintos momentos, ¿sí?, de la historia de la biblioteca. Entonces, hay que tener muy en claro, ¿cómo es que se llama? No tan solo por eso, no tan solo es implementar, sino también esa evolución, ese cambio, esa necesidad de a lo mejor cambiar de sistema integrado, de pasar de un sistema integrado a otro en función de lo que se necesite. La idea de la evolución permanente, ya no podemos hablar solamente de sistemas integrados, tenemos que hablar de interfaces de descubrimiento, de servicios de descubrimiento. Tenemos que estar muy al tanto de estas siglas que yo la clase pasada también les mencionaba, para que investiguen. No sé si alguno logró buscar algo, ¿sí? Si alguien buscó algo y quiere aportar, aporte. Estas siglas que tienen mucha preponderancia en la vida actual que estamos viviendo en cuanto a la informática, ¿sí? Entonces, a ver, ¿alguien buscó lo que era el SAS, el SaaS? Sí, profe, yo lo Ahí busqué. está Carla, eso. ¿Lo leo? Porque Dale, dale. los anoté. El SaaS es el Software as a Service, que es como el software como servicio. Perfecto. Y decía que era el modelo de licencia y entrega de software en el que este mismo se licencia mediante la suscripción. Se considera parte de la computación en la nube. Y los usuarios pueden acceder a las aplicaciones SaaS mediante un cliente ligero, o sea, un navegador web. Perfecto. Dame ahí un segundito. Entonces, SaaS es Software as a Service, el software como un servicio, que vino a mejorar la versión anterior, todavía sigue existiendo, pero digamos como que ya superó a la versión de SAP, que era software como un producto. Software as a product, ¿sí? Que era la forma en que nosotros comprábamos los softwares antes. Windows, uno iba, compraba y venía, en las mejores épocas venía en un CD, ¿sí? Y lo instalaba desde un CD, y antes, me acuerdo, llegué a tenerlo en unos 20... Perdón. Más o menos unos 20 disquetes, en donde estaba, entonces uno tenía que ir poniendo disquete por disquete para poder instalar el Windows en la computadora, ¿sí? Entonces era un producto, era algo tangible, ¿sí? Era un producto que yo compraba una vez y ahí lo tenía. Y debía renovarlo, y cada vez que renovaba compraba uno más. Compraba el nuevo, los floppy, los de 5 1/4, tal cual. No, los de 3,5 estoy hablando yo. En 5 1/4 no los llegué a ver, pero de 3,5 sí. Eso como producto, ¿sí? Como software como producto. Entonces, hoy estamos viviendo en el software como servicio, ¿sí? Donde yo ya no compro un software que, entre comillas, instalo en mi máquina. Yo lo que estoy comprando es la posibilidad de acceder a ese software, ¿sí? Lo vemos como es en todas las aplicaciones de smartphone. Todas las aplicaciones en el smartphone son de este estilo, software como un servicio. Entonces, yo no, aunque sean gratuitas, sepamos algo. Alguien definía, en algún momento decía, hablando sobre la seguridad del Internet y demás, lo definió muy clarito, ¿no? Y dijo,
Navegar por Internet es como andar desnudo por la calle. Es así de simple. No hay ninguna seguridad en Internet que no pueda ser violada de alguna manera. ¿Sí? Entonces, todo lo que nosotros volcamos a Internet, por el medio que sea, no importa si es WhatsApp, Telegram, Instagram, lo que fuere, de alguna manera alguien va a poder acceder, si pretende hacer el esfuerzo de acceder, va a poder acceder y va a poder encontrar lo que quiera. Eso por un lado. Y por el otro lado, nosotros ahora en el smartphone estamos llenos de aplicaciones, entre comillas, gratuitas, ¿sí? Nosotros decimos, ay, sí, tengo WhatsApp que es gratuito, tengo Telegram que es gratuito, tengo, no sé, todas las aplicaciones de Google que son gratuitas, tengo todo lo de cosas que es gratuito, tengo... No, estamos pagando con nuestra información. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Nosotros estamos pagando con nuestra información personal, estamos pagando con que una máquina está leyendo los correos electrónicos para saber qué propaganda ponernos en la próxima visualización. Está mirando nuestro celular a ver qué tenemos instalado para que en la próxima pausa de aviso del jueguito que estamos jugando nos muestre un jueguito que más o menos nos puede llegar a interesar. Instagram está mirando permanentemente a qué le damos me gusta, a qué no le damos me gusta, qué compartimos, qué no compartimos, etcétera, para ver qué propaganda puede llegar a ser más interesante. Facebook hace exactamente lo mismo, Google, hasta Microsoft lo hace. Entonces, sepamos que sucede eso, ¿sí? Sepamos que están mirando permanentemente. No hay una persona que esté leyendo y diga, Marcela Espel acaba de escribir tal cosa, Maribel está escribiendo tal otra, oh, Martín, mirá lo que dijo Martín, mirá lo que descargó Martín, qué sé yo. No, no hay una persona, pero sí hay máquinas que están mirando y están buscando las palabras claves, ¿sí? Entonces, y están cruzando esas palabras claves con los anuncios que tienen proveedores que le han pagado. Entonces, sepamos que no son gratuitos. Entonces, nosotros estamos comprando servicios, softwares como servicios, ¿sí? Cuando nosotros compramos WhatsApp, porque lo descargamos desde la Store, ¿sí? Descargamos WhatsApp, cuando hemos comprado entonces WhatsApp, lo que sucede es que descargamos el WhatsApp y las actualizaciones vienen solitas. Cada vez que se actualiza solito. Pero nosotros estamos comprando como si fuera una suscripción, como decía bien Carla recién, como si fuera una suscripción. Yo pago una suscripción, lo mismo con los servicios de Google, etc. Bien, ¿había otra sigla que había mencionado yo? El PaaS ¿El PaaS? y el SAP. Muy bien, ¿y el SAP? A ver. El PaaS es Platform as a Service, que es plataforma como servicio. Perfecto. Y decía que es un servicio de computación en la nube que permite a los clientes aprovisionar, crear instancias, ejecutar y administrar un paquete modular sin la complejidad de construir y mantener la infraestructura. Y permite a los desarrolladores crear, empaquetar y desarrollar dichos paquetes. Bien. ¿Y el IA será el otro? No, el SAP. El SAP. Que es el Service as a Product. No, el SAP me parecía... tenía una duda, porque busqué con 2A Sí. y me salía la Sociedad Argentina de Análisis Político, y después con una A sola me aparecía como sistema, app y producto para procesamientos de datos. No, ninguno de los dos. Ninguno de los dos. No, Bien. es SAAP, que es el Software as a Product, el que mencioné recién. El software como un producto, ¿sí? Software como un producto. Entonces, ahí teníamos Platform as a Product, plataforma como un producto, y tenemos también IaaS, que es infraestructura como un servicio. Ya me estoy mezclando. Plataforma como un servicio, plataforma como un servicio e infraestructura como un servicio. Acá ya se me escapan algunos conceptos informáticos, con lo cual se darán cuenta que ustedes, algunos conceptos informáticos no hacen falta que lo sepan de memoria, pero, y tal vez Rocío, si está por ahí, me podrá corregir. La diferencia entre plataforma e infraestructura, puede que me equivoque, ¿no? Infraestructura hace referencia a las
computadoras, a los servidores, al hardware, por decirlo así en general, ¿sí? Entonces, yo puedo como empresa ofrecerle a mis usuarios, a través de un pago o lo que fuere, ofrecerles el uso de determinadas computadoras. Esto se ve, por ejemplo, en investigaciones cuando yo quiero, yo tengo, por ejemplo, una gran cantidad de datos, ¿sí?, recolectados y quiero que sean procesados y que se busque información, digamos, entre esos datos crudos, ¿sí? Entonces yo lo que hago es alquilar tiempo de una máquina, pero yo no me voy hasta la máquina, no me siento en esa computadora, sino que lo que hago es conectarme y entonces me ofrecen ese servicio, ¿sí? La infraestructura como servicio. Y la plataforma es, justamente, no tan solo la infraestructura, sino también aquel conjunto de hardware y software, ¿sí?, que me permite hacer funcionar sobre ellos otras aplicaciones, ¿sí? Ejemplo, normalmente eso se veía, a ver, cuando yo quiero alojar una página web, yo quiero, no sé, tengo un emprendimiento y quiero hacer una página web para mostrar mis tejidos al crochet. Yo necesito un servidor, necesito una computadora que oficie de servidor para que el mundo pueda conectarse y ver mi página web. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Esa computadora yo podía alquilarla, ¿sí? Es decir, yo podía tenerla en mi casa, por decirlo, o podía alquilarla. Pero, ¿qué pasa? Yo alquilaba la computadora, pero yo me tenía que encargar de meterle el software que gestione esa computadora, que gestione ese servidor, que no es el Windows 10 que yo tengo en mi computadora, ¿sí? Necesito un software especial para que gestione ese servidor y luego, encima de eso, los software necesarios para que se vea la página web, que tenga un diseño de la página web, la tienda para que el usuario compre y elija lo que quiere, el software para el pago, etcétera, etcétera. Entonces, la infraestructura como servicio es que yo pueda alquilar la máquina. Y la plataforma como servicio es que yo directamente diga, mira, quiero instalar mi página web. Sí, cómo no. Te alquilo este espacio de almacenamiento, te alquilo con este software gestor del servidor, con este software gestor de páginas web, con este software gestor de tiendas comerciales, con este software gestor de medios de pago, y lo único que vos tenés que hacer es subir la información de lo que vos querés poner y cambiarle el colorcito, donde está verde ponerlo naranja, donde está naranja ponerlo azul, etcétera, etcétera. ¿Se entiende entonces la diferencia entre infraestructura y plataforma? ¿Sí? Pero todo eso hoy se brinda como servicios. Todo eso antes era como producto. Yo tenía que ir y irme a una oficina y alquilar, pagar, estrechar la mano del que me vendía, ¿sí? Nos vemos, Maribel, no hay problema. Como es, yo tenía que estrechar la mano del que me lo vendía, etcétera, etcétera. Hoy no. Hoy yo ingreso a Internet y, por ejemplo, yo utilizo un servicio muchísimo que se llama Host Rentable. Van a tener que pagar propaganda estos tipos. Hasta ahora no encontré otro más barato. Host Rentable, que te alquila por mes el espacio para una página web. Y vos lo único que tenés que hacer es abrirte y ponerte a cargar la información, en definitiva. Y podés cargar ahí software como ya tienen hasta preinstalado software, como Moodle, por ejemplo, ya lo tienen preinstalado. Ustedes van a escuchar hablar de OJS, un software que es para gestión de revistas digitales. Van a escuchar hablar de OCS, un software que es para gestión de congresos digitales, ¿sí? Y ya están preinstalados, y yo lo único que tengo que hacer es activarlos y empezar a cargarle la información, cambiarle el diseño, los colorcitos, ponerle mi icono, etcétera, etcétera, ¿sí? Y estamos hablando de valores, creo que en este momento andan 240 pesos mensuales, 240 pesos mensuales, lo cual no es una locura, ¿eh? Son valores muy, muy bajos.
Una gaseosa, tal cual. Bien, Wix, sí, Wix también. Wix, vos podés armar páginas gratis, básicamente es lo mismo. Lo que pasa es que lo que tiene Wix es que si vos querés tener, por ejemplo, tu cuenta, tu página web, martinbotas.com.ar, no te lo permite, tenés que pagar. ¿Sí? Ese es el gran problema. Todos los servicios, cuando vos querés llegar a martinbotas.com.ar, pague. Si no, olvídese. Y no solamente pagar el registro, sino a su vez pagar el espacio, ¿sí? El servicio de mantenimiento y todo eso. Pero sí, el servicio Wix es para crear páginas web gratis. Quiero mostrarlas como dice mi página en Wix, como dice la propaganda. Bien. Me hiciste acordar. Habrán escuchado la noticia de que google.com.ar estuvo caída durante un tiempo, hace unos días, unas horas, una cosa por el estilo, y es porque justamente se produjo un problema en, digamos, el área del gobierno que maneja las páginas web. Esa área pertenece al Ministerio de Relaciones Interiores, como es de Relaciones Exteriores, que es nick.ar. Ahí es donde uno registra los nombres de las páginas web, ¿sí? Yo ahí registro el nombre, yo quiero registrar, por ejemplo, ahora voy y registro martinbotas.com.ar, lo registro ahí, ¿sí? Luego lo que tengo que hacer es hacer una delegación. Tengo que enviar el, ¿cómo es que se llama? smartinbotas.com.ar y tengo que, como es enviarlo a una empresa que me dé el hosting, me dé el alojamiento y demás. Esto que yo les estaba diciendo de host rentable, por ejemplo. Es como el Confer de las páginas web, tal cual. Exactamente. Figuró en este nick.ar, figuró que el dominio google.com.ar no lo tenía nadie. Y como es entonces un usuario entró, vio que no lo tenía nadie y lo pagó y lo registró como propio. Lo registró como propio. El tema es que, bueno, surgieron varias instituciones y demás explicando que fue un error en realidad, por eso ni siquiera hubo problemas, porque nadie va rápido que un argentino, eso seguro. Como es que en realidad se trató de un error, ya que los registros indicaban que ¿cómo es que se llama? La dirección esa, google.com.ar, vencía recién en julio, ¿sí? No tenía por qué vencer ahora. Así que evidentemente fue un error interno, pero bueno. Mientras tanto, alguien muy piola que está permanentemente escrutando esas cosas, encontró que estaba libre. Agarró y lo registró. Pero se lo sacaron enseguida, obviamente. No, no iba a durar mucho. Además, iban a juicio, era evidente que no lo iba a poder conservar demasiado. Bien, no sé si alguien más quería comentar algo más. En esos casos, si la persona no hubiera querido restituir el google.com.ar, ¿qué se haría? Se puede ir, primero hay todo un servicio de disputa dentro de nick.ar, ¿sí? Si vos considerás que alguien tiene, suponete que vos te metes y encontrás que alguien tiene Eli Velázquez, ¿sí? Y te lo robó porque, no sé, vos antes tenías un blog con eso, no sé, por lo que sea, ¿sí? Vos considerás que eso es tuyo porque vos venís trabajando con ese nombre, porque tenés, no sé, una de tejidos de crochet, como digo yo, tenés un emprendimiento de tejidos de crochet y querés recuperar ese coso, vos tenés un espacio dentro de Nick que es un espacio de disputa, ¿sí? Ahí se empiezan, bueno, se tendrá que poner los antecedentes, buscar antecedentes, etcétera, y demás. Por ejemplo, si yo registro justinbieber.com.ar, ¿sí? Pónganle, por decir algo, evidentemente, si, como es si Justin Bieber quiere tener el .com.ar, va a haber un problema legal, va a haber una disputa, y yo no voy a tener mucho que argumentar, ¿verdad? Porque me van a decir, bueno, ¿y por qué vos pusiste eso? Bueno, tengo que argumentar de por qué. La compra fue legal, sí, fue legal, no la robó, pero fue legal sobre un error
en el sistema. No sé cuál fue el error, pero estuve viendo ahí las declaraciones de otras agrupaciones, de unas agrupaciones de usuarios de Internet y demás, que hubo un error porque en realidad los registros muestran que el dominio vencía en julio, ¿sí? Por eso la devolución fue tan rápida. Te decía entonces, Elizabeth, se producen disputas y, bueno, habrá que aportar las pruebas y demás de cada quien, que puede quedar en una disputa en el que maneja los dominios, como nick.ar o el nick de los distintos países, y si no, se puede ir a la justicia, tranquilamente. Se puede ir a la justicia tranquilamente. Personalmente conocí al que había registrado en su momento maradona.com.ar, conocí personalmente al tipo, no sé qué pasó después, obviamente, sé que en ese momento la legislación era muy ambigua en ese sentido, por lo tanto fue cuando Maradona, estoy hablando hace unos, sí, casi 20 años atrás, Maradona tuvo que meterse en una página que se llamaba dodici.com, y como es, desde ahí trabajaba todo lo que era su marca personal. Pero bueno, hay un caso bien paradigmático que es Gmail, gmail.com creo que es, que lo tiene una empresa de correo postal de no sé qué parte de Europa, no me acuerdo en este momento, pero que Google fue a hacerle como juicio para obtenerlo y demás, gmail.com, pero perdió porque el que tenía esta empresa de correo demostró que hacía como 20 años que tenían ese nombre como marca comercial y que simplemente había registrado gmail.com y que le correspondía. Gmail.com.ar existe, no sé, entra a nick.ar y fíjate. Existir así como palabra existe. Pero había escuchado en estos videos así random de Sí. curiosidades que en el dominio del .com y qué sé yo, Paraguay o Uruguay, ese Sí, sí, UY, sí. lo habían comprado así en otro país, creo que en Nueva Zelanda, me parece. Ajá. También habían comprado el dominio del país, de todo, ese el punto después del com, del, Ajá. de Nueva Zelanda, creo que era. Y ahora con Argentina, como, ¿cuánto sale eso? Es muy, muy barato como para que se compre. Ah, como para comprar. Sí, sí, te estoy hablando que vos para hacer el registro, en este momento creo que eran 270 pesos anuales. Un punto .com es barato en general. Un punto .com, así a secas, es más caro. Se cotiza en dólares. Creo que anda no me acuerdo si entre 70 o 90 dólares, una cosa por el estilo. Para nosotros ya serían 7.000 pesos, ya es otra cifra, digamos. ¿Sí? Ya es otra cifra. Pero sí, sí. Bueno, hay un país, por ejemplo, unas islas que son las islas Tuvalu, ¿sí? Ahí lo escribo por Tuvalu. Su principal ingreso para el Producto Bruto Interno es la venta del dominio .tv. ¿Sí? Es decir, porque la abreviatura para el país es esa, TV. Entonces, qué sé yo, canal13.tv, telefe.tv, qué sé yo, no sé. ¿Eh? Cuevana.tv. Todas ¿Oh? las páginas para ver Todas las películas páginas de pirateadas. televisoras, claro, de televisoras son .tv. Sería como un ¿Está? copyright. No es un copyright, no funciona como un copyright, no tiene la misma idea. Es justamente la marca, en realidad es como la marca, es como es como registrar una marca, ¿sí? No llega a ser una patente, una marca. Entonces yo tengo derecho a utilizar esa marca, a utilizar ese nombre. En este caso, Tuvalu tiene el derecho de utilizar el punto .tv, de venderlo, ¿sí? Como nosotros tenemos el derecho de vender el punto .ar. Entonces, educar, ¿eh?
todas esas terminaciones, aprovechando la terminación de de la primera conjunción de los verbos, nosotros podemos vender todo lo que termine en ar. Entonces, si algún español quiere registrar, qué sé yo, televisar, ¿sí? Televis.ar, tiene que hacerlo en Argentina. Bueno, se desvió el tema de los dominios, interesante. Este, Hay muchos dominios. Google ahora sacó unos dominios internos, que es .news, me parece. Búsquenlo, a ver, búsquenlo en Google, en el buscador, los .new, que permiten que desde el navegador yo haga cosas, como haga distintas tareas. Por ejemplo, si yo escribo doc.new, lo que hace es generarme un nuevo documento del docs del Drive, ¿sí? Si yo pongo calc.new, me abre una planilla de cálculo, etc. Ese tipo de cosas. Sí, Miriam, ¿ibas a hablar? ¿Querías hablar? Bueno, nada más, ningún otro comentario. Bueno, Profe, no puedo creer que el punto ñu sí sirvió. ¿cómo? El punto ñu sí sirvió. ¿Funcionó? Sí, sí funcionó. Emocionada ella. No, Es no que le pensé que pediste no, que nos causa. estaba mandando fruta. Ah, ustedes pensaron que yo mando fruta. Ah, ahí está, ahí está. Ah, no, Me no, gusta, no, antes me gusta, no, me pero gusta. con esto sí, digo, bueno, a ver qué onda. Y sí, sí funciona, wow, estoy Sí, 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 sorprendida. no, no, no. Como es también a ver, así que cuando está el punto TV, está punto FM, que han utilizado, que tiene que ver con ay, ahí ya me olvido. Ahí ya me olvido. FM para las radios, tal cual. Eh, no sé, búsquenlo, si buscan en Google van a encontrar los códigos. Está FM, está AM también. Hay un país que es AM, entonces también ha vendido. Lo que pasa es que, bueno, obviamente tienen más plata y más interés en tener esos dominios las televisoras antes que las radios, ¿no? Algunas FM grandes lo han registrado. Pero sí, sí, hay muchos, truquitos de ese estilo, así como este punto news, que permite hacer ese tipo de cositas. Estados Federados de Micronesia, gracias, ahí está. Eso es FM. Ese es FM. Bueno, gente, entonces, los dejo por hoy. Sigo subiendo todas las cosas. Empiecen a leer ahí el libro de Bilal. Yo les voy a poner la versión en PDF por un lado y estoy generando la versión de, entre comillas, libro electrónico dentro del mismo Moodle, dentro del aula virtual, así que van a poder verlo en cualquiera de las dos formas, ¿sí? ¿Qué capítulos, profe? Arranquen, por ahora estamos viendo la introducción y capítulo 1. Bien. Pero arranquen a leerlo. Van a tener que leerlo de acá a fin de año completo. Lo mismo que la tesis de Saurín Pérez. Desde acá hasta fin de año, completo. Ok. Bueno, gente, los Gracias, dejo. profe. Vayan, disfruten, Adiós. que ya se viene la próxima clase, que viene administración, así que ya saben. Fichín Gracias. reglamentario y Muy interesante. a prepararse. Chao, Con el punto doc, con el punto new, ahora puedo hacer cualquier cosa, profe. Ahora cualquier cosa. Ahora copadísima con el New. Buenísimo, buenísimo. Sáquenle jugo, sáquenle jugo.